Hola, yo soy Miriam de Ideado a Mano y hoy vamos a reciclar una caja de madera para dejarla así de bonita. ¿Os parece que empecemos? Pues vamos allá. Hoy vamos a utilizar esta caja que, como veis, ya está lijada. La he lijado fuera de cámara porque le he tenido que lijar mucho porque le quería quitar los nombres y todo, que es de una cosa muy mala que no se puede enseñar por aquí, pero las hay de turrones y de un montón de cosas. La he lijado también porque, como veis por aquí, tenía un acabado brillante y de otro color que no era el de la propia madera, es decir, que estaría barnizada. Y para que agarre bien lo que le vamos a echar antes, conviene lijar ese barniz. Y además he quitado unas cuantas etiquetitas que tenía por aquí. Pero bueno, ya os digo que cualquier caja os sirve de madera, incluso os serviría de cartón. Ahora que le he vuelto a abrir el poro a la madera, lo voy a cerrar. Y lo voy a cerrar utilizando gesso de Artis. Yo lo voy a aplicar con pincel, se podría aplicar también con una esponjilla, pero a mí me gusta más el acabado que deja el pincel. Lo voy a aplicar en toda la caja, tanto por dentro como por fuera. Y yo en las cajas que tienen herrajes, normalmente retiro los herrajes para trabajar. Lo que pasa es que esta viene con los herrajes a presión, no vienen atornillados. Aquí se ve mejor, que viene ahí metidito. Entonces no me atrevo a quitarlos porque luego es posible que no los pueda volver a poner bien. De manera que los voy a dejar y ya veremos luego cómo trabajamos con esos herrajes. De momento voy a pintar la caja y si paso por encima de los herrajes con la pintura, pues paso. Tampoco voy a pasar expresamente, pero no me voy a preocupar porque ya apañaré luego el tema herrajes. A mi caja ya le he aplicado un par de capas de gesso y ahora le voy a dar color. Voy a utilizar esta pintura de Artis color vainilla y la voy a pintar entera con él. Luego ya le daremos más color. Le daré dos capas porque al ser un color clarito siempre le cuesta más agarrar. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Pues ya tengo mi caja completamente pintada. Al final le he pintado también... Uy, ahora no se abre. Ahora le he pintado también toda la parte de delante del herraje de cerrar. Entonces le he dado dos capas de pintura color vainilla y ahora la vamos a adornar por fuera, por eso la tenía cerrada, porque le quiero hacer unas líneas con otro color. Entonces voy a utilizar para lo que quiero dejar en color vainilla esta cinta, que es una cinta de carrocero y tiene 3 centímetros de ancho. Y las rayas yo creo que las voy a hacer desiguales. Entonces lo que voy a hacer va a ser marcarlo para que me queden rectas. 2, 7, 11, 16, 21 y 27. Esta primera la voy a poner aquí y voy a hacer que baje tanto por delante como por detrás. Luego las voy a colocar las siguientes en el lado izquierdo de las marcas.
Bueno, luego lo que haré será en todas las cintas apretar bien, sobre todo los bordes. Pero ahora lo que voy a hacer es que además de las líneas le quiero hacer también un decoupage. Y el decoupage lo quiero hacer con este papel de decoupage tan bonito de Daika. Veis que tiene varios modelos. Bueno, pues yo los voy a recortar, no me los voy a usar todos, pero voy a usar algunos. Entonces, no sé si distinguís que tiene como unas rayinas ahí. Por ahí lo voy a cortar. Me gustan mucho estos dos para ponerlos aquí. Y el Keep Calm and Carry On lo pondré luego dentro, en la parte de dentro de la tapa. Entonces, lo que voy a hacer va a ser marcar con mi lápiz por aquí, por donde va a ir más o menos mi pieza, porque eso voy a intentar no pintarlo. Y esta parte la voy a delimitar también con la cinta de carrocero. Y como os digo, ahora me aseguro de que estén todos los bordes bien pegaditos. Y ahora vamos a pintarlas. A mí me ha costado mucho decidir con qué color las iba a pintar, porque la verdad es que con el vainilla me gusta cómo quedan prácticamente todos los colores. Pero al final me he decidido por este azul alba tan bonito. Vamos a ir pintando con cuidadito las líneas. Lo haremos, aunque hayamos puesto y asegurado la línea, hacia de la cinta de carrocero o masking hacia adentro. Le daré otra capa para que quede bien del todo y luego le quitaré las cintas cuando esté no seco del todo. Ya tenemos secas nuestras líneas y ahora vamos a hacer el decoupage. Para ello vamos a utilizar el medium de Artis. Y entonces voy a empezar haciendo el decoupage en esta parte de dentro, que os dije que aquí iba a poner el Keep Calm and Carry On. Entonces, el papel de decoupage, antes de utilizarlo, hay que humedecerlo. El papel, al humedecerse, aumenta un poquito de tamaño, aparte de que se hace más maleable y más fácil de manejar, pero sobre todo es que aumenta un poquito de tamaño al humedecerse. Y si se humedece directamente con nuestra cola de decoupage, es más probable que luego nos salgan arruguitas. Entonces lo que hacemos es humedecerlo nosotros antes de ponerlo. Como veis, yo lo estoy haciendo con una esponjita mojada en agua, pero lo podríais hacer perfectamente pues con una toallita húmeda. Y ahora que ya está humedecido, está muy blandito, vamos a hacer el decoupage aquí. Cogemos un pincel que tenga las cerdas blanditas y aplicamos una capa de cola bien extendida. Colocamos nuestro papel y aplicamos por encima una nueva capa de medium para decoupage. Como veis, en el papel para decoupage normalmente no hace falta colocar el plástico por encima para quitar las arrugas, porque a no ser que sean fragmentos realmente grandes, no se hacen arrugas y se quitan muy fácilmente simplemente pasando el pincel. Y ahora vamos a hacer los decoupages de aquí afuera. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like.
También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. ¡Muchas gracias! Vamos a dejar que seque y luego seguimos. Ya tenemos nuestro decoupage seco y vamos a darle unos toques finales. Voy a coger un poquito de agua porque ahora lo que voy a hacer va a ser un degradado en las líneas y en los recortes de decoupage, y lo voy a hacer con este color pardo de Artis, con un pincel biselado que tenga esto inclinado. Mojamos bien todo el pincel y luego mojamos en la pintura solo la puntita del pincel, y en otra superficie hacemos así para que vaya entrando el agua. Y ahora nos venimos a nuestro sitio y vamos haciendo así, que va soltando la pintura en degradado. Va a hacer más en la parte de la punta del pincel y menos en el otro lado. Si pinta poco, pues volvéis a cargar el pincel y volvéis a hacer lo mismo. Y así lo voy a hacer también en todas las líneas. Mirad cómo queda nuestra caja. Menudo toque le da este sombreado, ¿eh? Bueno, cuando esté bien seca, dejarla secar bien, porque puede parecer que está seca, pero con el asunto de la agüita tarda un poco más. Entonces, cuando esté bien seca, la vamos a barnizar. Y la vamos a barnizar utilizando el barniz satinado. Bueno, usar el que queráis. A mí es que para este trabajo me gusta el satinado. Sabéis que también lo hay brillo y lo hay mate. Y nada, lo barnizáis, le dais una capa de barniz, dejáis que seque y le dais otra. Y ya estará lista. Y así de chula ha quedado nuestra caja. ¿Qué os parece? En ella podemos guardar muchas cosas. Espero que os guste. Nos vemos pronto.